Hoy lo que vamos a hablar es de la acentuación. Es un repaso y un estudio de estas normas y lo que haremos será corregir textos y acentuar. Posiblemente en alguna ocasión habréis estudiado las normas de acentuación. Hay una serie de normas simples que se estudian con anterioridad, pero hay puntos negros en cuanto a la acentuación. A veces cambian las normas y a veces hay una doble posibilidad de acentuar que lo que hace es hacernos incluso equivocarnos. El problema es que hay diferentes acentos en el mundo hispánico y hay gente que habla poniendo la tónica en una sílaba que en otros lugares no. Por ejemplo, los argentinos cuando hablan dicen levántate en lugar de decir levántate, ¿no? Que nosotros decimos. Por esta razón, a la hora de puntuar hay palabras que no quedan bien claras y hay una doble normativa. Lo que vamos a hacer es estudiar estos puntos flacos de la normativa en cuanto a acentuación y haremos un repaso general de lo ya estudiado antes. Empezamos, como siempre, a partir de un texto que habla sobre un informe de la Real Academia Española. La RAE son las siglas de la Real Academia Española. Es el encargado de hacer las normas tanto ortográficas como sintácticas o fonéticas. Es la máxima institución de la lengua española. Y lo que vamos a hacer será ver las palabras que considere que están relacionadas con el tema que vamos a tratar en estos momentos y después haré la explicación que tendréis en el anexo y por último unos ejercicios de acentuación que tendréis que hacer vosotros para demostrar que habéis entendido todo lo que he explicado. Pues bien, empezamos con el texto, ¿de acuerdo? Se titula Informe de la RAE, palabras como guión, truán, fief, liáis, etc. se escriben sin tilde. Pues vamos con ello. A la de 1, 2 y ya. Aunque la ortografía de 1999, donde se establecieron las citadas convenciones, prescribía ya la escritura sin tilde de estas palabras, admitía que los hablantes que las pronunciasen como bisílabas pudiesen seguir acentuándolas gráficamente. La Real Academia Española, RAE, explica en un informe que para poder aplicar con propiedad las reglas de acentuación gráfica del español es necesario determinar previamente la división de las palabras en sílabas. Y para dividir silábicamente las palabras que contienen secuencia de vocales es preciso saber si dichas vocales se articulan dentro de la misma sílaba como diptongos o triptongos, como vais, opioide, o en sílabas distintas, como hiatos, por ejemplo, línea o taoísta. Al no existir uniformidad entre las hispanohablantes en la manera de articular muchas secuencias vocálicas, ya que a menudo, incluso tratándose de las mismas palabras, unos hablantes pronuncian las vocales contiguas dentro de la misma sílaba y otros en sílabas distintas, la ortografía académica estableció ya en 1999 una serie de convenciones para fijar qué combinaciones vocálicas deben considerarse siempre diptongos o triptongos y cuáles siempre hiatos, a la hora de aplicar las reglas de acentuación gráfica, con el fin de garantizar la unidad en la representación escrita de las vocales que contienen este tipo de secuencias. De acuerdo con dichas convenciones y con independencia de cuál sea su articulación real en palabras concretas, se consideran siempre diptongos a efectos ortográficos las combinaciones siguientes. 1. Vocal abierta, a, e, o, seguida o precedida de vocal cerrada átona, i, u. Serán estabais, confiar, diario, afeitar, viento, pie, doy, guión, aunar, acuario, actuado, reunir, sueño estadounidense y antiguo. 2.
dos vocales cerradas distintas, I, U, como por ejemplo triunfo, incluido, diurno, huir, viuda y ruido. Del mismo modo, se consideran siempre triptongos a efectos ortográficos las secuencias constituidas por una vocal abierta entre dos vocales cerradas átonas, como por ejemplo confiáis, actuáis, puntuéis, wow. Como consecuencia de la aplicación de estas convenciones, un grupo limitado de palabras que tradicionalmente se habían escrito con tilde por resultar bisílabas, además de ser agudas terminadas en n, s o vocal, en la pronunciación de buena parte de los hispanohablantes, los que articulan con hiato las combinaciones vocálicas que contienen, pasan a considerarse monosílabos a efectos de acentuación gráfica, conforme a su pronunciación real por otra gran parte de los hispanohablantes, los que articulan esas mismas combinaciones como diptongos o triptongos, y a escribirse por ellos sin tilde, ya que los monosílabos no se acentúan gráficamente, salvo los que llevan tilde diacrítica. Las palabras afectadas por este cambio son formas verbales como crié, crió, criáis, criéis, de criar, fié, fió, fiáis, fiéis, de fiar, fluí, fluís, de fluir, frió, friáis, de freír, fruí, fruís, de fruir, guié, guió, guiáis, guiéis, de guiar, huí, huís, de huir, lié, lió, liáis, liéis, de liar, pié, pió, piáis, piéis, de piar, río, riáis, de reír, sustantivos como guión, ión, muón, pión, prión, ruán y truán, y ciertos nombres propios como ruán y sion. Aunque la ortografía de 1999, donde se establecieron las citadas conversaciones, prescribía ya la escritura sin tilde de estas palabras, admitía que los hablantes que las pronunciasen como bisílabas pudiesen seguir acentuándolas gráficamente. En cambio, a partir de la edición de 2010 se suprime dicha opción, que quiebra el principio de unidad ortográfica, de modo que las palabras que pasan a considerarse monosílabas por contener este tipo de diptongos o triptongos ortográficos deben escribirse ahora obligatoriamente sin tilde. Esta convención es puramente ortográfica, por lo que no implica en modo alguno que los hablantes deban cambiar la manera en que pronuncian naturalmente estas voces, sean con hiato o con diptongo. Pues bien, ya hemos leído el texto, ahora os voy a dejar un tiempo para que hagáis el ejercicio de comprensión lectora. Cuando hayáis acabado, ya sabéis, le dais al play y continuamos con la gramática. Bueno, ¿qué tal ha ido? Bien, el texto es bastante denso porque se trata de un texto que habla pues de normas de acentuación, es un poquito más denso que otros. Es un texto lingüístico. Os he señalado pocas palabras, triptongos y hiatos. Y estas palabras os las he señalado porque después las utilizaremos para hacer las normas ortográficas sobre acentuación. Un diptongo ya sabéis que es un conjunto de dos vocales. Los diptongos se pronuncian en una sola sílaba. Son agrupaciones de una vocal fuerte como A o E y una vocal débil como I, U. Y se pronuncian, como ya os he dicho, en una sola sílaba. Por ejemplo, si yo digo agua, digo agua. Gua sería un diptongo. Un triptongo sería lo mismo pero con tres vocales. Por ejemplo, opioide. El conjunto opioide se pronuncia en una sola sílaba. Eso sería un triptongo. Tres vocales unidas y que se pronuncian en una sola sílaba.
Normalmente los diptongos, el mayor golpe de voz recae siempre en la sílaba, en la vocal fuerte, en la O, en la E o en la A. Y en los diptongos igual, el mayor golpe de voz recae siempre en la vocal fuerte, en la O, en la E y en la A. Los hiatos, sin embargo, se pronuncian de una manera diferente. Son conjuntos de dos vocales, pero que se pronuncian en diferentes sílabas. Por ejemplo, si digo línea, digo li, ne, a. La E y la A se pronuncian en diferentes sílabas. O, por ejemplo, la palabra taoísta. Yo digo ta-o-ista. La O y la I se pronuncian en dos sílabas diferentes. O, por ejemplo, otra palabra, día. Yo no digo día, digo di-a. He puesto un acento en la I para provocar de lo que debería ser un diptongo, provocar un hiato y se pronuncian en dos sílabas diferentes. Yo digo di-a. Esto sería un diptongo, un triptongo y un hiato. Esto nos interesará a la hora de acentuar. Vamos a ver las normas ortográficas para la acentuación, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, se denomina acento a la mayor fuerza de pronunciación de una sílaba. Un acento no tiene por qué ser gráfico, pero una tilde sí. La tilde es el acento ortográfico y se señala con una raya oblicua que generalmente, como ya os he dicho, recaen en las vocales fuertes, en la O, en la A y en la E. En español las palabras poseen un único acento de intensidad, excepto los adverbios que acaban en mente, que tienen dos, pero que se acentúa uno. Vamos a empezar mencionando la clasificación de las palabras. Podemos decir que las palabras se clasifican como agudas, llanas, esdrújulas y poliesdrújulas. Las palabras agudas son aquellas cuyo mayor golpe de voz recae en la última sílaba. Por ejemplo, si yo digo camión o institución o canté, tamal, ¿veis? El acento recae en la última sílaba. Ellas pueden llevar acento gráfico o no, pueden llevar tilde o no. Y la norma de acentuación de las palabras agudas son que se acentúan todas las que acaban en vocal N y en S. Por ejemplo, camión acaba en N, entonces sí que se acentúa. O el indefinido del verbo cantar, si yo digo canté, acaba en vocal y lleva acento. Pero sin embargo, tamal no, porque acaba en L y no acaba ni en vocal, ni en N, ni en S. Las palabras llanas son aquellas que el mayor golpe de voz recae en la penúltima sílaba, que son casi todas. El español, sobre todo, tiene palabras llanas. Por ejemplo, árbol o llamada o cantaría. Pues bueno, estas acentúan todas excepto las que acaban en vocal, en N y en S. Entonces, si yo digo llamada, como acaba en vocal, no se acentúa. Pero si yo digo árbol, que acaba en L, o sea, no acaba ni en vocal, ni en N, ni en S, sí que se acentúa. Cantaría acaba en vocal, pero se acentúa. Ya explicaremos por qué. Es una cuestión de hiato. Bueno, después tenemos las esdrújulas, que son aquellas palabras cuyo mayor golpe de voz recae en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, matemáticas. Yo digo matemáticas en la antepenúltima sílaba. Y aquí la norma de acentuación es muy simple, porque se acentúan todas. Esto hace que los verbos que tengan pronombres, por ejemplo, en el caso de los imperativos positivos, hay muchos de ellos que se acentúan porque se convierten en esdrújulas. Por ejemplo, canta no lleva acento, pero cántame sí que lleva acento porque se convierte en esdrújula. Cántame. El mayor golpe de voz recae en la antepenúltima sílaba. Lo mismo ocurre con aritmética, murciélago o, por ejemplo, el verbo cómelo. Las sobresdrújulas igual, son aquellas cuya fuerza de pronunciación se ejerce en la antepenúltima sílaba y también tienen la misma norma que las esdrújulas, todas acentúan. Por ejemplo, si yo digo cómetelo o básicamente, fácilmente, ¿no? Los adverbios acabados en mente. Pues todos estos se acentúan también por norma. Si veis, las normas de acentuación no son muy complicadas, algunos ya las sabréis.
Otra cosa que no he explicado es la cuestión de los monosílabos. En algunas ocasiones se pone una tilde diacrítica porque tenemos monosílabos con diferentes significados y los usamos básicamente para distinguirlos. Por ejemplo, el pronombre te no lleva acento, pero si yo quiero beber un té, sí que llevo acento. No es lo mismo decir te quiero que quiero té con acento. O, por ejemplo, más con significado de pero. Por ejemplo, si quiero decir es la hora de comer, más no tengo hambre, esta frase no llevaría acento. Pero si yo digo quiero más comida, con este sentido de cantidad sí que llevaría acento. O por ejemplo, si yo digo el sí de afirmación o el sí de condicional. Si tienes frío, ponte una chaqueta, no lleva acento. Pero si yo digo sí tengo frío, entonces sí que llevaría acento. O por ejemplo, el de como preposición no lleva acento. Yo puedo decir este paraguas es de Paula, pero si yo digo de usted ese paraguas a Paula, de como imperativo sí que llevará acento. Después ya por último tenemos los conectores de interrogación, de admiración o de duda. Como por ejemplo cómo, cuál, quién, dónde, cuánto, etc. Vosotros sabéis que cuando van entre interrogación o entre signos de interrogación o de exclamación llevan siempre acento. Cuando no van entre estos signos van sin acento. Por ejemplo, yo puedo decir ¿cómo te llamas? Acento. Sin embargo, yo puedo decir no sé cómo lo tengo que hacer, es una duda, también llevar acento. Y ya después de todo esto están las excepciones, ¿no? Las cuestiones de los diptongos, los triptongos y los hiatos, que puede ser lo más complicado. Ya os he dicho que un diptongo es un conjunto de dos vocales, de vocales fuertes a, e, o vocales débiles I, U, o abiertas, ¿no? Que son las fuertes, y cerradas, que son las débiles. Los diptongos son estos grupos de vocales, serían AI, EI, OI, IA, IE, IO, o AU, EU, OU, UA, UE, UO, o IU y UI. Pues se pronuncian por lo general en una sola sílaba los diptongos. Pero cuando yo quiero romper esa pronunciación, cuando yo quiero que se pronuncien como hiato en dos sílabas diferentes, los tendré que romper. ¿Y cómo los rompo? Pues dándole más peso a la vocal débil, poniendo un acento gráfico sobre la I o sobre la U. Por ejemplo, si yo digo día o cantaría, la pronunciación normal sería de diptongo, sería cantaria. Pero como yo no pronuncio cantaria, pronuncio cantaría, le pongo un acento en la I y señalo que no lo pronuncio como si fuera un diptongo, lo pronuncio como dos sílabas diferentes, como un hiato. Pasa lo mismo con cacatúa o pues con comía, por ejemplo. Cuando son dos vocales cerradas, por ejemplo UI o IU, y están en contacto, independientemente de si exista hiato o diptongo, hay unas reglas diferentes. Suponemos que se trata siempre de un diptongo y colocamos la tilde según las reglas generales. Y siempre en la última vocal, por ejemplo, cuídate va sobre la I, o interview va sobre la U, destruí va sobre la I, por ejemplo. Bueno, después tenemos que hablar sobre la tilde en las palabras compuestas. La tilde solo está en el último componente de la palabra compuesta. Sí corresponde llevarla. Por ejemplo, si yo digo radiocomunicación, comunicación lleva acento, no se pondría en radio, sino en comunicación. O, por ejemplo, contrapié.
Si se unen mediante guión, cada vocablo conservará su tilde. Por ejemplo, físico, químico, las dos tienen acento, tanto físico como químico. Y los adverbios que acaban en mente se mantiene la tilde del adjetivo que ya tenía antes. Por ejemplo, ágil tiene acento, ágilmente también. Rápido tiene acento, pues rápidamente también. Y ya después tenemos una serie de acentuaciones dobles. Hay algunos grupos de palabras que poseen doble acentuación. Hay alguna que suele ser más recomendada. Yo en el anexo os he puesto una lista con las recomendadas y otras con las que están aceptadas pero que no se recomiendan tanto. Por ejemplo, la palabra chofer se recomienda con acento pero se puede escribir sin acento. O por ejemplo, fútbol se recomienda con acento pero puede ser sin acento. O yo puedo decir olimpiada o olimpiada. Puedo no acentuarla o acentuarla. Se recomienda la no acentuación, pero yo puedo acentuarla sobre la I segunda de píada, olimpiada. O por ejemplo, pentagrama musical. Se recomienda no acentuarse, pero yo puedo acentuarla sobre la primera A, como si pronunciara pentágrama. O por ejemplo, período. Se recomienda acentuar, pero también puedo decir periodo sin acentuación. O las palabras que acaban en iaco. Yo puedo pronunciarlo como iaco o como íaco. La primera es preferible, sin acento. Yo puedo decir austriaco sin acento, pero puedo ponerlo con acento cuya pronunciación sería austríaco. O zodiaco o zodíaco. O cardíaco o cardíaco. Y bueno, después hay otras normas, otras excepciones. Por ejemplo, la O. La O nunca lleva acento, ¿no? La O como conjunción. Pero, por ejemplo, yo puedo decir ¿quieres café o leche? La O no lleva acento. Pero cuando va entre números, para diferenciar de que no es un número, lo acentúo. Entonces yo puedo decir de 10 o 11 años. Y esta O tendría un acento gráfico para que no parezca que es un 0. Bueno, como veis, la cuestión de la acentuación no es muy complicada, pero tiene algunos puntos flacos. En el texto que he leído habéis visto como unas nuevas normas de acentuación. Por ejemplo, fruí no tiene acento, crié no tiene acento, criéis tampoco. O sea, hay nuevas, por lo general cada año, cada cierto tiempo, la Real Academia intenta aunar las diferentes pronunciaciones de los diferentes países y crea nuevas normas de acentuación, decide qué cosas son normativas o qué cosas no son normativas. Pues en algunos momentos al principio acepta la doble normativa hasta que al final se decide por eliminar uno de las posibilidades. Seguramente en el futuro no haya ninguna doble posibilidad entre escribir olimpiada, ¿no? Con acento o sin acento, pero de momento pues simplemente aconseja no acentuarlo, pero existe la posibilidad de la doble acentuación. Pues bien, no sé, para acabar tenéis unos ejercicios sobre acentos y lo que tendréis que hacer es acentuar una serie de palabras, ¿de acuerdo? Pues espero que haya quedado claro. Lo que hemos hecho era básicamente pues esto, ampliar un poquito, pero sobre todo era repaso y lo dejamos por ahora. Nos vemos en la siguiente unidad. Un saludo muy fuerte. Chao, chao, que vaya bien. Ha sido un placer.